encontramos reaccionando a la discusión por la reforma energética, tan importante porque se está peleando los recursos de México, ya sea si el litio y la electricidad se queda en manos de México o si se les entrega a los privados buhoneros, a las redes internacionales de presión Illuminati que quieren en última instancia apropiarse de los recursos del mundo, centralizar el poder en unas pocas manos y utilizar estos energéticos y todo lo que conlleva para sus fines nefandos, para una aristocracia plutócrata y totalmente ajena a los intereses de los ciudadanos del mundo. Y es una importante discusión, está muy álgido el ambiente en la Cámara de Diputados, y bueno, vamos a estar escuchando las posturas y esperemos que se apruebe porque la votación está muy cerrada. Alito Moreno, el presidente del PRI, ha enloquecido y ha rechazado todo punto en contra de la reforma energética. Una vergüenza Alito Moreno porque se supone que el PRI tiene sectores nacionalistas, pero se ha comportado como un verdadero gandul. No sé cuánto le estarán pagando los privados, porque obviamente en estas reformas hay mucho dinero en juego y las presiones internacionales obviamente son muy fuertes, ¿no? Lo vimos con la reforma de Peña Nieto, que nos atrasó y nos dejó, prácticamente estaban aumentando el precio de todo. Pero bueno, veamos la discusión. Internacionales. Bueno, aquí me quedé. Históricos. Viendo a un diputado por comerciales. Morena. Y muchos más. Pero sobre todo, es un debate político. Es un debate ideológico. Es un debate social. Existen ciertamente dos visiones. La conservadora de toda la vida, que no es novedosa, que defiende el comercio, el mercado, la corrupción, la privatización, el negocio y la de la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y que tiene que ver de este lado están los priistas y los panistas, ¿no? Con el derecho humano, que se ubican a la derecha. Con la soberanía nacional. Y del otro lado están los con de la el izquierda nacionalista, los de Morena, ¿no? Esta iniciativa que hoy nos convoca tiene 5 puntos fundamentales que ante el griterío no se desbaratan, crecen, se refuerzan, porque hablan de un mejor país. La primera es recuperar la soberanía y seguridad energética y plantear un nuevo modelo eléctrico nacional. La segunda, la más sentida por la población, tarifas justas y baratas para todos los pobladores de este país en todos los rincones. La tercera, la transición energética. Vamos por energías limpias. La cuarta, que el litio sea de los mexicanos. Muy importante. La quinta, que la electricidad sea un derecho social y humano y que no sea una mercancía. Eso es lo que se plantea en esta reforma constitucional, la más importante de los últimos tiempos. Por ahí escuchaba la gritería que decía que no pasará esta iniciativa. Hombre, como siempre, viven en el atraso, viven en el pasado. Oscar Cantón, permítame, ¿Sí? Diputado Es verdad, Brito, ¿con qué objeto? También atrasados. Sí, diputada presidente, quiero hacerle una pregunta al orador, si me lo permite. Permítame, diputado Oscar Cantón, ¿acepta la pregunta del diputado Brito? Sí, con Es mucho del mismo gusto. partido, Adelante, ¿no? diputado. Muchas gracias, diputado. Gracias, presidenta. Los mexicanos y las mexicanas estamos muy atentos de lo que está aconteciendo en este debate. Seguramente todos y todas los mexicanos y mexicanas han escuchado la cuantiosa cifra de 495,000 millones de pesos que se van en las bolsas de empresas extranjeras, que actúan como verdaderos
extractores de recursos. Mi pregunta, Cantón Cetina, es de evitarse esa fuga de recursos hacia los privados extranjeros. ¿En qué puede servirnos al pueblo de México? Queremos que los mexicanos y las mexicanas escuchen con mucha puntualidad. Pues un mundo de y dinero, ya ¿no? se dijo, que se repita. ¿Para qué nos puede servir a los mexicanos y mexicanos esa gran cantidad de 495,000 millones de pesos anuales que se van al extranjero? Gracias, diputado Brito. Para levantar Adelante, toda la diputado red Oscar eléctrica, Cantón, para su obviamente, ¿no? respuesta. Gracias, presidenta, y gracias, diputado, por la pregunta. La respuesta tiene que ser muy sencilla, de elemental aritmética. Si no le damos a las empresas privadas subsidios por alrededor de 490,000 millones de pesos al año y los utilizamos en otras tareas del gobierno, ¿qué es lo que vamos a tener? Prácticamente el doble de los programas sociales ahora para discapacitados, tercera edad, jóvenes sembrando el futuro. Hablemos de todos los programas que benefician a millones de mujeres y de hombres, y que ese dinero ahora solo beneficia a unos cuantos. Que por cierto, aquí Y al la sector salud servidumbre también. política de los grandes consorcios internacionales están presurosos en reconocer que peligran sus migajas. Porque no son ustedes los dueños de la corrupción. Ustedes son los sirvientes, ustedes son los coquiteros, ustedes son los que no valen la pena. Esos Tienes toda la son razón, ¿eh? los que aquí, los de la derecha tradicional, clásica, histórica, está dando ese debate. Pero también hay que recordar que ese dinero servirá para fortalecer a una Comisión Federal de Electricidad, no solo para que bajen los precios, como aquí dijeron ya, y lo afirmó perfectamente el coordinador Mier, para el riego agrícola, para que haya más alimentos, para que haya energía eléctrica en las escuelas, en los hospitales, que se alumbre las comunidades más alejadas, que se combata la violencia y la delincuencia con esa iluminación pública que no carcoma las finanzas municipales. Hay muchas cosas por hacer, pero lo más importante es dejar de como vampiros la economía popular, porque eso es lo que más nos interesa de esta reforma eléctrica. Y aquí se ha venido seguramente a decir que no va a pasar esta reforma. Pero qué ilusos son ustedes, hombre. Pero ¿quién les dice que eso no se va a ver reflejado en los beneficios? ¿Por qué? Porque ya pasó la reforma eléctrica, ya la tiene el pueblo de México. Permítame, diputado Oscar Cantón, ¿ya concluyó su respuesta? No, por eso presidenta, no podemos aún no. ajustar el tiempo, está respondiendo aún. Adelante, continúe. Gracias. Muy buena Hay que respuesta. leer el reglamento. Ustedes que dicen que saben leer, pero no saben interpretar el sentimiento del pueblo. Pueden tener doctorados y maestrías, producto de corruptelas de años, pero jamás tendrán el acompañamiento de la gente. Jamás lo tendrán. Esta derecha que nació podrida porque fue contra el pueblo y seguirá en el mismo tono. Por eso, los beneficios de esta reforma eléctrica son en muchos sentidos, porque nos va a dar la oportunidad
de ir a la vanguardia en esas energías limpias. Con esta reforma eléctrica vamos a poner al día todas las hidroeléctricas que tiene el país y que le han escamoteado el dinero para tener nuevas turbinas, nuevos generadores, energía limpia. Posibilidad las hidroeléctricas de energía limpia. Son las energías son limpias. Beneficios múltiples tanto están lloriqueando, los que tenemos que tener. Pero da mucha risa lo que está pasando en este salón de sesiones. Resulta que los panistas chiflan cuando cantamos el himno nacional mexicano. Se dicen mexicanos, pero son más apátridas que cualquiera que no tiene ni en qué caerse. Pero resulta peor, odian a México, esa es la realidad, ¿no? que Odian el PRI a México. esté defendiendo a Calderón. Cuando se vino a hablar aquí de Calderón, los panistas se quedaron callados, azorrados, porque saben que no pueden defender a ese comandante. Pero los priistas fueron los primeros que subieron a aplaudir. Simplemente están jugando un triste papel en la historia. Comparsa de la derecha. Ustedes que alguna vez fue ese gran partido que llevó al nacionalismo revolucionario a millones de mexicanos a pensar en la defensa del país. Eso da tristeza, pero también da risa, porque ciertamente hay quienes unidos se ven muy bonitos. Esa unidad del PAN, del PRI, del PRD y el coqueteo con el naranja, ¿qué va a llevarles? ¿A dónde les va a llevar? ¿Saben a dónde? ¿Saben a dónde? ¿Saben a dónde? Bien que lo saben, ¿verdad? A la derrota, porque ciertamente Benito Juárez, ese que les causa tanto escozor, ese Benito Juárez García, aquí está el apotegma juarista, que no lo entienden porque es la esencia del pueblo zapoteco y del pueblo mexicano. Él dijo que la reacción estaba moralmente derrotada, pero también el pueblo de México remacha ahora. La derecha está derrotada electoralmente y eso nos vemos en las próximas elecciones, las de este año, las del 23 y las del 24, y ahí no va a haber consideración. Si hoy votan en contra de esta iniciativa eléctrica, solamente serán unos meses en las que el pueblo de México pondrá en este recinto a verdaderos patriotas para que se consuman todas esas reformas constitucionales que nos hacen falta para darle a este país progreso, bienestar, justicia, igualdad, desarrollo. Eso es lo que necesitamos. Por eso, yo no tengo ninguna duda y orgullosamente tabasqueño les digo, la cuarta transformación nació en Tabasco. Nació en Tabasco, donde Andrés Manuel López Obrador se inspiró en las causas sociales. Pero para mi alegría, para que mi corazón rebose de gusto, se está consolidando en todo el país, porque eso es gobernar para toda la República. Y si ganan la votación hoy, no afirmen que han vencido al pueblo. El pueblo es invencible y sobrevivirá y enfrentará con dignidad, con la cabeza levantada, los desafíos de la historia. De tener la mayoría de la votación hoy, los conservadores solo ganarán una sesión legislativa. El pueblo seguirá por la vía pacífica y legal, a fuerza de votos,
con la paciencia de la eternidad en busca de esa consolidación de la cuarta transformación. Diputado, ¿ha concluido su respuesta? ¿Y saben por qué Diputado Óscar Cantón, ¿ha concluido su respuesta? Me falta poquito. Perfecto, Me adelante. falta un chirris. Adelante, diputado. Gracias. Adelante con su respuesta. ¿Y saben por qué no van a aprobar esta iniciativa eléctrica? Porque la 4T no compra votos, no soborna a legisladores, no da contratos ni privilegios y tampoco negocia gubernaturas. Que quede claro, no es la época en donde se ultrajaba la voluntad popular. Morena ganó el poder público nacional y local con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza de la cuarta transformación, a base de constancia y de votos, y con principios de no mentir, no robar, no traicionar. Por eso tenemos que decir entonces que los conservadores han dejado las máscaras ya en sus curules de la simulación, la mentira, la hipocresía, la farsa, la corrupción, ya les quedaron chicas. Y ahora se ponen la de mayor exposición, que es la máscara de la traición a México, la más perversa, la más malvada, la más condenable por el pueblo de México. Pero bienvenidos, panistas y auxiliares a la historia de México. Bienvenidos a ese tablero electrónico que mostrará su voto por la servidumbre que tienen hacia los extranjeros. Pero recuerden que hoy mismo se apagará su brillo. Es tan temporal como su permanencia en la política. Jamás estarán en esos muros de piedra donde están las mujeres y los hombres que han dado orgullo a nuestra historia nacional. Ustedes son los conservadores que en la reforma de Juárez terminaron en el Cerro de las Campanas. Y los conservadores de hoy, que ustedes son, terminarán en las calles, colonias y comunidades con el desprecio absoluto del pueblo de México. Ya terminé la respuesta, presidenta. Muy bien, diputado Óscar Cantón, continúe con su participación. Bueno, por lo que dice Óscar Cantón, parece ser que pues que se avisora que la votación está inclinada a la derecha, ¿no? Porque dice que aunque ustedes ganen hoy, como dando a entender que sí van a frenar la reforma, vamos a ver qué pasa. Hay priistas que se han pasado del lado de Morena, porque pues sí, el coste político para el PRI es fuerte, aunque el dirigente Alito Moreno no quiera y les llame traidores a esos priistas. Bueno, pero pues ya está viendo ahí movimientos extraños y puede ser que, pues no sé, va a estar muy cerrado, ¿no? Pero lo que dice Óscar Cantón no avisora nada bueno por el momento. Por favor. Y quiero terminar esta intervención diciendo que CFE no la terminaron porque no les dimos tiempo, porque no se imaginaron que iba a ganar Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Eso sí es cierto. Si no, en poco tiempo lo hubieran desaparecido, como hicieron con Telmex, como hicieron con Ferrocarriles Nacionales de México, como hicieron con Luz y Fuerza del Centro, que Felipe Calderón la atropelló y la desapareció. En ese camino iba la CFE. Y por supuesto, quiero rendir un reconocimiento aquí a un maestro del cinismo y del porrismo. Aquí vino a hablar, y créanmelo,
casi convence a la audiencia, pero el pueblo de México lo tiene muy bien ubicado. A ese Permítame, dice- diputado Oscar Cantón. sí, Diputado Salvador Caro, ¿con qué objeto? Si me acepta una pregunta el orador. Permítame, diputado Oscar Cantón, acepta la pregunta del diputado Caro. con mucho gusto. Adelante, presidente. diputado, con su pregunta. Nada más preguntarle, ya dijo supuestamente todo lo que no da la cuarta transformación a cambio de votos aquí, preguntarle si tampoco da embajadas a exgobernadores o a diputados o a papás de diputados. Permítame, diputado Cantón, sigue formulando su pregunta el diputado Caro. ¿Ya concluyó? Fue la primera parte. Si la Ah, puede repetir. ¿puede repetir su pregunta, diputado Caro, por favor? Claro, presidente. Adelante. Decía el diputado Cantón que la cuarta transformación no compra votos pregunta tan y él estúpida, señalaba ¿verdad? una serie de mecanismos, pero me parece, y le quiero preguntar que qué opina del tema de las embajadas. Parece que por ahí, por el medio de las embajadas, sí consiguen algunos votos aquí en la Cámara, consiguen a exgobernadores, etcétera, etcétera. Nomás lo que tuviera que decir al respecto. Muchas gracias, diputado Caro. Adelante, diputado Oscar Cantón, para su respuesta. Gracias, presidenta. Gracias por la pregunta, diputado Caro. Pues los únicos votos que yo conozco de las embajadas son los que da el Senado de la República, donde ratifica la propuesta presidencial en uso de su facultad constitucional. Son los únicos votos que yo puedo decir. Así que, diputado Caro, allá usted puede preguntar en la oficialidad de partes del Senado de la En República. lugar de preguntar de la reforma eléctrica, ¿Concluyó ¿no? su Una pregunta, diputado Oscar técnica, Cantón? pregunta Sí, una Su idiotez. respuesta, perdón. Sí. Adelante con su participación. Y entonces yo decía que hay un maestro del cinismo y del porrismo. ¿Quieren que les diga su nombre? No sean malitos. No me obliguen. A ver, ¿quieren que les diga su nombre? Bueno, lástima de apellido. Lástima de nombre. Mejor lo dejamos en Vandalito. Bienvenido a la historia de este Congreso mexicano. Está hablando de Alito Muchas Moreno, gracias el por su presidente del PRI. atención. Alito Muchas Moreno. gracias. Muchas ¡Viva! gracias, diputado Oscar Cantón. ¡Viva México! Andrés Manuel López Obrador. Alito Moreno ¡Viva tiene México! una encrucijada. Muchas gracias, diputado Oscar Está Cantón sepultando Cetina. al PRI. Alito Tiene la Moreno palabra es el sepulturero del PRI. diputado prácticamente. Irán, ¿con qué objeto? Bueno, muy buena participación, ¿no? De Oscar Cantón. Y bueno, Adelante, diputado, ¿con qué objeto? De orden, nada más pedirle respeto A ver, a los oradores. permítame, adelante con su moción de orden. Pedirle respeto a los oradores, a los diputados y diputadas que aquí estamos presentes. Es cuanto, gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? De orden también. Adelante con su moción de orden. Hace un rato, Leonel Godoy de una Morena. diputada, que además estuvo presa por atropellar en estado de ebriedad a un ciclista, Ay, qué vergüenza, nos ¿no? llamó recua de ladrones. Entonces, yo creo que es correcto que se llame al orden, pero sigo insistiendo que se haga para todas y para todos. Muchas gracias, diputado Godoy. ¿Con qué objeto, diputado Elías Lisha? De orden, presidente. Adelante. Me he referido al vicecoordinador de Morena con pleno respeto durante toda esta legislatura. Pero esta muestra rapaz de ser un patán y buscar señalar a una de nuestras diputadas de la forma más vil, más grotesca y más pobre que la honestidad intelectual
pueda requerir como exigencia mínima Pues a la un vieja parlamentario. borracha atropelló a un No ciclista, lo vamos a tolerar. estuvo presa. Si quiere hablar Temas. de delincuencia, que voltee a ver primero a su familia y con mucho gusto, de manera posterior, conversamos. ¡Cobarde! Ay, sí, muy hombrecito, ¿no? Vieja borracha. Pido a la Secretaría pueda dar lectura al artículo 8º, numeral 1, fracción 4ª, por favor. Asesina, o sea, lo mató al ciclista, aparte, ¿no? Usó sus influencias por el Poder Judicial, que está en manos de la derecha, El y salió de reglamento la de la cárcel. Cámara de Está Diputados. hablando de una panista, ¿no? Que no vi la participación de ella, pero pues hizo el uso, tomó la palabra y empezó a insultar ahí, con sangre en las manos la mujer, insultando, increíble, ¿no? Increíble lo que hay que ver aquí. Es realmente deplorable ver la participación de la derecha pátrida, la verdad, me da vergüenza, me da mucha vergüenza ver que no han desaparecido políticamente, pero eso es lo que tenemos, ¿no? Tenemos estos apátridas. Adelante, aquí. Secretaría. Obligaciones de los diputados y diputadas. Artículo 8. Serán obligaciones de los diputados y de las diputadas. Fracción 4ª. Dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados, diputadas e invitados con apego a la normatividad parlamentaria. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Así como lo han mencionado varios oradores de los diferentes grupos parlamentarios, se les pide guarden respeto, por favor. Se ha pedido a lo largo de la sesión que puedan dirigirse con respeto y que dejen hablar a los oradores. Así que se les hace otro llamado para que podamos dirigirnos con respeto a los demás. Es una vergüenza, Godoy, la ¿con qué verdad. objeto? Señora Presidenta, por alusiones personales. Adelante, por Qué bueno, alusiones. ahí va a contestar Godoy. Yo creo que es bueno que se conozca el derecho penal. Claro. Las responsabilidades penales son personalísimas, no son transferibles. Y yo me referí a un asunto personalísimo, a una noticia pública. No me referí en ningún momento de otra manera. Es importante que eso quede claro, porque yo no soy, ahí hay que aclararlo así, nítidamente. Si hablan de una familia, yo no soy de la familia Calderón. Muchas gracias, diputado Godoy. El O diputado sea, llevan Joaquín asesinos a la Cebadúa, tribuna, ¿con qué los objeto? derechistas, fascistas, y todavía se enojan, ¿no? Una mujer asesina ahí, borracha, embriaga. Adelante, igual que el diputado presidente Cebadúa. del Que me PAN, parece Calderón, que en su momento también le pegaba la duro al forma pomo. mediante la cual una moción de orden se ataca y se califica a nuestro vicecoordinador, particularmente viniendo de una fracción parlamentaria que tiene personajes relevantes como aquella apodada Cocoa, que está público y notoriamente documentado que se reunió con Servando Gómez Latuta. Entonces, por favor, que no, si se llevan, que se aguanten. Muchas gracias, diputado Cebadúa. Diputada Lilia Aguilar, ¿con qué objeto? Igualmente, Presidenta, para una moción de orden y para llamar Adelante con su moción de orden. Gracias. Para llamar la atención justo de que quien se supone que debe hacer un llamado al orden debe hacerlo de manera respetuosa. Los señalamientos que quieran hacer e insultos, además en defensa de una mujer, como si no pudiese defenderse ella misma, me parece que están fuera de lugar. El respeto tiene que venir de los vicecoordinadores y de los coordinadores para poder controlar el curso de esta sesión. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Lilia Aguilar. La diputada, terminamos con la diputada Mariana Gómez, por favor. Mariana Gómez. Permítame, del diputada Campo. Mariana Gómez, si es tan amable, Creo la que es la diputada sobrina de Calderón, Rosa ¿no? María me Del había pedido la expresidente palabra en Felipe repetidas Calderón. ocasiones para que no se molesten Una los diputados y mujer que diputadas. Hay que realmente tratar es horrenda, de no es por darles nada, pero la palabra en su parece a tiempo la y forma. Corte Adelante, Suprema. diputada Rosa María. Bueno, aquí es Rosa María. Sonido Entonces, a la curul de la diputada Rosa María. Permítame, diputada.
Ya pedí que le pongan el sonido. Se alarga mucho la sesión en dimes y diretes y no van al grano, ¿no? Tiene que dar fluidez. Pero bueno, esperemos que la reforma pase. Quién sabe, hay muchos intereses en contra a nivel internacional. Y es la lucha por el poder Illuminati, o sea, por el control de los recursos de los países. Es poco a poco, son pacientes para hacerse con el control de los países. Gracias, presidenta. Permítame, ¿con qué objeto? Moción de orden, diputada? presidenta. Adelante Escuché con con su moción. mucha atención el llamado del diputado coordinador del PAN pidiendo respeto, cuando a esta fracción parlamentaria de Morena se nos ha ofendido llamándonos recua. Eso solamente puede venir de personas iletradas, sin escrúpulos y totalmente ignorantes y faltas de educación y de toda ética y moral. Llamar recua a un grupo parlamentario. Por eso yo le solicito a esta asamblea que si vamos a pedir respeto, lo demos también al referirnos a la asamblea cuando pasamos a tribuna. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, Claro. diputada Rosa María. Claro, Y terminamos estás con la diciendo, participación pidiendo de la respeto, diputada y Mariana después Gómez del diciéndole Campo. recua a los otros. Pura verdadera hipocresía. Muchas gracias, presidenta. Primero hay que señalar que cuando hay un ataque cobarde de un vicecoordinador de un grupo Esta es la que les digo, es parlamentario, sobrina como del es el presidente caso Calderón. de Morena, Fíjense cómo Calderón así, tiene a su tal familia cual le en la respondió Cámara de el Diputados. vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN. Yo quiero solicitar El calderonismo a esta operando en presidencia contra de México. Permítame, Con la sobrina diputada de Felipe Mariana, Calderón le pido a las en la legisladoras y curul de legisladores diputados, ¿no? dejen que la Una diputada vergüenza. Y también la Mariana esposa, pueda María la palabra. Margarita Adelante. Zavala. Muchas gracias, También es presidenta. diputada. Yo quiero solicitar a usted, presidenta, por su conducto, que se revisen cada una de las expresiones que ha tenido el diputado Godoy contra muchas mujeres Ah, de la este carta del cuerpo feminismo, ¿no? legislativo, La carta de la mujer. incluida mi persona. Tú no Me eres mujer, gustaría eres que como se un- revisaran ¿cómo le cada dice? una de esas expresiones y que fuesen analizadas en el comité de decanos y también en el comité de ética. Que les quede claro en este Congreso de la Unión que si nos tocan a una, respondemos Pero nadie te está todas. Gracias, tocando, diputada Aquí vamos a Mariana. estar las no, mujeres bueno. dando la Muchas batalla. gracias, diputada ¿Qué te María está del tocando? Campo. Nada más Yo están pido a todas las señalando un hecho diputadas y público. diputados lo mismo. Siempre Aquí se victimiza, a lo ¿no? largo de la sesión se ha faltado el respeto cada una de las diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios. Ojalá que en las próximas participaciones podamos tener toca el una, nos respeto. tocan a todas. Muchas gracias. Bueno, Continúa el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, del grupo parlamentario del PRI. y si te tocan, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Bueno, amigos, el PRI está en un laberinto, Vamos a ver cómo votan los legisladores. Con su porque permiso, señora vamos a ver qué presidenta, dice este pelón. diputadas y diputados, el PRI exige tarifas bajas en electricidad. Ah, Queremos energía Es un limpia, vergonzoso. sustentable, segura y... dice, bueno, es que es de risa, ¿no? El PRI exige tarifas bajas y con Peña Nieto todas las tarifas se fueron al cielo. Cuando Peña Nieto y el PRI gobernaron antes de Obrador, nos aumentaban la gasolina cada mes, los gasolinazos uno tras otro, tras otro. España era un juego de niños con lo que hizo el PRI, aumentando las tarifas de luz, aumentando el precio de la gasolina, todo aumentó con el PRI y ahora viene a exigir tarifas bajas, ¿no? Lo que hay que escuchar como mexicano a este sujeto, pues realmente deplorable, ¿no? Pero continuamos. confiable. Queremos que el segmento de menos ingresos de este país tenga un servicio sin costo. Nosotros, los priistas, queremos la protección del medio ambiente y un abasto eléctrico suficiente para nuestra industria y para el desarrollo del país. Todo eso no viene en el dictamen que hoy se discute y se pretende votar. Por eso no lo vamos a acompañar. No tiene vergüenza este tipo, Hace unos meses recibimos con respeto y disposición la iniciativa que envió a esta Cámara el señor presidente de la República. A ver, quiero hacer otra introducción para señalar quién es Rubén Moreira. Rubén Moreira es hermano de Humberto Moreira, un exgobernador
del norte del país, creo que era de dónde, bueno, un exgobernador del norte, los hermanos Moreira, creo que de Coahuila, sí, de Coahuila, y saquearon, saquearon el estado, ¿no? Lo saquearon, lo dejaron en la bancarrota total, y se dice que los Moreira tenían relaciones con grupos del narcotráfico. Rubén Moreira lo sucedió en el gobierno, a su hermano, puro nepotismo político, operó y se convirtió en gobernador también, o no sé si lo sacaron. El punto es que los Moreira son unos caciques mafiosos de Coahuila que no tienen por qué estar ya en la vida política, pero estamos viendo que aquí está el hermano de Humberto Moreira, que todo Coahuila lo detesta, operando en contra del país en la reforma energética. Realmente deplorable. En el PRI no adelantamos juicios. Creemos que quien de manera anticipada va por la afirmativa delata una fe ciega en lo que se propone, y eso no es lo correcto. Por otra parte, pensamos que quienes sin revisar y reflexionar anticipan una negativa corren el riesgo de convalidar excesos, cubrir injusticias o promover malas prácticas. Por eso propusimos y fuimos al Parlamento abierto. Y ahí descubrimos que esta iniciativa es insuficiente. No es cierto. En materia de medio ambiente. Se quería levantar del y protección Parlamento. Contra el cambio. Ellos pidieron el Parlamento abierto en los debates por la reforma energética. Se estuvieron contrastando el debate, se llevaron a uno y otro bando, y de repente, como la discusión no les favorecía, amenazaron con levantarse del mismo Parlamento abierto que ellos mismos convocaron. Ya no querían discutir, ya no iban, porque estaban siendo exhibidos por su falta de argumentos en votar en contra de la reforma energética. Realmente deplorable. Climático. La iniciativa es insuficiente porque no contiene una respuesta para quienes no pueden pagar el servicio, para los más pobres, esos que requieren el apoyo de todos nosotros. También, y eso hay que dejarlo claro, en el Parlamento abierto descubrimos que hay empresarios que aprovechan de muy mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido. Me refiero a la figura del autoabasto, donde muchas empresas defraudan la ley al construir falsas sociedades y eso es lo que se está y a través de ellas vender de manera ilegal electricidad, dañando con ello a la CFE. Descubrimos que muchas empresas no pagan correctamente el porteo y el respaldo que les ofrece CFE. Con ello causan un grave daño a la empresa de todas y todos los mexicanos. Tienen grandes ganancias y distorsionan los mercados al tener ventajas injustas sobre los pequeños empresarios y comerciantes. El PRI no está de acuerdo con tan grande irregularidad y demandamos la corrección de esta injusticia. Manifestamos nuestra disposición para legislar en el futuro al respecto. Compañeras y compañeros, hoy no acompañamos este dictamen por insuficiente. Nosotros pugnamos por 12 propuestas, las cuales en la práctica solamente son enunciadas, pero en ningún momento vemos que se refleje ni su contenido ni su espíritu. Pongo ejemplos. En el dictamen no se consigna la electricidad como un derecho humano. Se hace una referencia vaga a eso. Tampoco la mayoría acepta que los mexicanos más pobres reciban de forma gratuita electricidad. En el dictamen no se garantiza la protección al medio ambiente, ni se traza una ruta para la transición energética, mucho menos se garantiza la participación segura de los particulares. El dictamen no fortalece a la CFE, se contenta con una propuesta monopólica, práctica que siempre genera debilidad. Diputado Rubén Ignacio Moreira. Continúa. Nosotros la queremos independiente del presupuesto y compitiendo en libertad. Nosotros también queremos al litio en manos de Moreira, los mexicanos. Permítame, por favor. Pero queremos un proceso moderno para su extracción. Diputado y no que se quede enterrado por la falta de tecnología y presupuesto. Permítame, diputado Moreira. Diputada Ivonne Cisneros, ¿con qué objeto? Sonido a la curul, por favor, de la diputada Ivonne Cisneros. Muchas gracias. Permítame, diputado, voy a escuchar a la diputada
¿Con qué moción, diputada? De ilustración, presidenta. Le quiero pedir Adelante, diputada Cisneros. Le quiero pedir a la Secretaría que por favor nos lea la modificación que se está haciendo al artículo 4º constitucional del dictamen. Que nos lea en el dictamen lo que se refiere al derecho a la energía, por favor. Porque es falso lo que se acaba de decir de que no está contemplado. De ilustración. Gracias. No, es falso que- Le pido que y es falso proceda. otras cosas que diputada dijo. Cisneros, permítame. Adelante la secretaría, Como por diciendo favor, que, con la que lectura no del se artículo contempla que a los pidió la privados. Falso, diputada se le está dando el Cisneros. 46% de la energía eléctrica a los privados, 40 y casi la mitad de la red eléctrica se le está dando a los privados. Pero bueno, vamos a ver qué dice nuestro amigo Rubén Moreira, que la hizo buena en Artículo Coahuila, 4º. ¿no? Párrafo octavo. Toda persona podrá acceder al uso y suministro de energía eléctrica suficiente y asequible como condición previa Asequible. para el goce de los derechos humanos y que establece esta Constitución. El Estado garantiza las condiciones y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a la energía eléctrica. Artículo 18. Muchas gracias, Ahí diputada está la ilustración. secretaria. Continúe el orador. Permítame, Presidenta, sin el uso de mi tiempo, ¿puedo responder para aclarar eso? Adelante, diputado Moreira. Fíjense bien lo que dice. Toda persona podrá acceder al uso y suministro de energía eléctrica suficiente y asequible como condición previa para el goce de los derechos humanos. Ustedes lo hicieron en forma vaga. Ustedes engañan al pueblo. Gracias, diputado Moreira. Continúe con su ¿Qué intervención, digo? por favor. ¿Qué? Nosotros también queremos al litio en manos de mexicanos, pero queremos un proceso moderno para su extracción y no que se quede enterrado por falta de tecnología y presupuesto. No acompañamos el dictamen por insuficiente, Permítame, diputado porque no se Moreira. construyó desde los consensos, porque está... Permítame, diputado Moreira. Diputado Ildefonso, ¿con qué objeto? Si me permite el señor orador, coordinador de mi fracción parlamentaria, una pregunta. Diputado Moreira acepta una pregunta. Adelante. Señor coordinador, primero me gustaría preguntarle si el derecho a la salud es un derecho de los mexicanos y si hoy este gobierno está cumpliendo con esa obligación. Y en Es segundo otro tema, lugar, amigo. Es otro que tema. nos explique No te desvías del esta tema. intencionalidad de derecho tiene posibilidades de ser cumplida con una acaparación monopólica del mercado y las insuficiencias de un monopolio público. ¿Cuál acaparación? Gracias, diputado. Está dando el 46% de la es red un derecho eléctrica a los humano, privados. el derecho a la Diputado salud. Quieren tener Moreira, arriba del ¿va a dar 46, respuesta a la quieren estar pregunta? por encima del Adelante, Estado. por favor. Gracias, Presidenta. Efectivamente, el derecho a la salud es un derecho humano, pero también es claro que en este momento miles de mexicanas y mexicanos mueren por no tener acceso al mismo. Falso. Falso. Y en el caso... Eso es falso y lo voy a decir por qué. Hace poco salió en Latinos un reportaje, ¿no? Donde se hablaba de que había escasez de medicamentos y decía que millones y millones de medicinas se habían caducado y que el gobierno de la 4T las había tirado a la basura, lo cual resultó ser una infamia y se le corrigió desde la mañanera a el portal mentiroso y falso, que obviamente pagado por priistas como Roberto Madrazo para inflar esas mentiras, cuando la merma, todos los países tienen mermas en sector salud y la medicina realmente ni siquiera estaba por encima ni un ápice de la verdadera por encima de la merma natural que se da, ¿no? Y esto lo inflaron y hicieron que no había medicinas, que estaban pudriéndose mientras la gente moría, puras fake news, y esas fake news es una vergüenza que la lleven a la Cámara de Diputados, ¿no? Y además no es el tema el de la salud.
Estamos hablando de un tema que es la reforma energética y no se remiten al tema porque no tienen argumentos. Rubén Moreira es, repito, un cacique que saqueó Coahuila y es una vergüenza tener que ver, que es una vergüenza que el PRI lo mande como cabuz a la Cámara de Diputados. Pero vamos a ver qué dice, ¿no? Y en el caso de nuestra exigencia de que sea un derecho humano el acceso es una a la payasada lo que electricidad, están diciendo. es Derecho porque esto humano. va a Pues ya garantizar está en la que ley. nadie se quede al margen del servicio eléctrico. Que nadie, por más lejano Pues para eso que se tiene esté que reforzar a una CFE. central de distribución, tenga acceso. Esa es la diferencia dentro de lo que nosotros decimos y que pedimos que esté en el artículo 4 a lo que ustedes consignaron, que es muy distinto. Quiero terminar ya, presidenta. Adelante. Sí, cómo no. No acompañamos el dictamen por insuficiente, porque no se construyó desde los consensos. Diputado Porque Moreira tiene no más es el preguntas. mejor momento para votarlo. Le pedimos a la mayoría Permítame, que lo diputado retire. Moreira. Tengo al diputado Jorge Arturo Espadas. La diputada Elizabeth Pérez, ¿con qué objeto? Si me permite una pregunta. Permítame, diputado Moreira, aceptar la pregunta de la diputada Elizabeth. Adelante, diputada. Desde la fracción parlamentaria del PRD, así como las fracciones que conformamos la coalición parlamentaria Va por México, Edna Díaz es la del cabildero, ¿no? La mujer que se hizo viral por Vendepatria. Para poder que estaba sentado a un lado de un cabildero italiano. eléctrica Y aquí está. que realmente le todo el país la conviniera conoce, a ¿no? este país. Qué vergüenza. Se considera desde el punto de vista de lo que se leyó con esa moción de ilustración que se cubre por lo menos uno de esos 12 puntos que presentó la coalición Va por México. En lo particular, cuando se plantea que el acceso a la energía sea considerado como un derecho humano. Adelante, diputado Moreira, con su respuesta. Diputada, no se cumple ninguno de los 12 puntos. Estamos ante una mayoría de 2/3 partes que está dispuesta a sabotear todas las reformas constitucionales. Estas y las siguientes, ¿no? Pero bueno. porque no tienen práctica en la búsqueda de consensos, porque les interesa más el discurso que llevar a las y los mexicanos un beneficio. Es como si yo dijera, no, pues que en la Constitución tengo derecho a un helicóptero, ¿no? Es lo mismo que está diciendo. La capacidad, la técnica de la CFE se tiene que fortalecer para llevar la electricidad a todas partes. Pero lo que están diciendo es utópico. O sea, sí, yo tengo derecho a un helicóptero y si lo ponen ahí, el helicóptero, ¿cómo le vas a cumplir que todos los mexicanos tengan un helicóptero en la puerta de su casa? Son debates ridículos lo que está diciendo porque no aprueba la reforma energética, ¿no? Pero bueno. Gracias. Muchas gracias, diputado Moreira. Permítame, por favor, el diputado Cantú González Mauricio. ¿Con qué objeto? No hay que hacer el pelón. Pregunta al orador. Diputado Moreira, ¿acepta una pregunta? No la acepta. El diputado Jesús Fernando García. Nada más aceptó preguntas de los paleros de la derecha, pero le preguntó uno de la izquierda y no la aceptó. Bueno. Del Partido del Trabajo, ¿con qué objeto? No la va a aceptar tampoco. Sonido a la curul del diputado Fernando García. Sonido a la curul del diputado Fernando. Ánimo. Moción de orden, Presidenta, si me lo permite. Adelante, diputado. Cuando la compañera diputada pidió ilustración, no hizo pregunta, y quien está ahorita en el uso de la tribuna, él dijo que en uso de su tiempo, que le permitieran contestar. ¿Sí? Dijo que en uso de su tiempo. Quedó clarito. El diputado Moreira hizo referencia a la lectura y estaba en su derecho de hacerlo, diputado Fernando. Es la foto de Edna Díaz con el cabildero italiano, lo que les decía ahorita, gracias, ¿no? Lo que les señalaba. El diputado la puso la izquierda en la Cebadúa, Perdón, en ¿con la qué objeto?
Sonido a la curul del diputado Cebadúa. Adelante. Quisiera pedir una moción de ilustración al Pleno, Presidenta. ¿En qué consiste, diputado? Adelante. Que se pueda explicar al Pleno el significado de concertación según el diccionario electoral disponible en línea. Adelante la Secretaría con la definición. Verdaderamente deplorable que traten de detener la reforma energética, Y bueno, si no se aprueba veremos cuál es el plan B, pero políticamente el costo va a ser muy alto, repito, para el priismo, que se unió a la derecha fascista del PAN y realmente nos están saboteando tener los recursos en nuestra mano. Concertación, acto por el cual, en casos de los cuales los resultados oficiales de las elecciones no responden a una realidad sentida y constatada por electores, candidatos y partidos políticos, se destituye al ganador oficial y se cede el poder al candidato del partido que considere realmente haber ganado. Este fenómeno político se hizo evidente durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Es cuanto, claro, Presidenta. El pacto PAN-PRI, ¿no?, que puso a Salinas en el poder. Muchas gracias, diputada secretaria. El diputado Irán Santiago, ¿con qué objeto? 40. Bien. ¿Con qué objeto, por favor, diputado? Una moción de ilustración, si me permite. Adelante con la moción de ilustración. ¿En qué consiste, diputado Irán? Si pueden leer, por favor, el cuarto párrafo del artículo 28, que si bien establece que queda prohibido... ¿De qué ordenamiento, diputado Irán? De la Constitución Política, perdón. Que si bien establece que queda prohibido en el país... Le damos lectura la secretaria de la mesa directiva. Según el reglamento me permite argumentar. No se permite, únicamente es moción de ilustración. Maldita Juanita, si usted nos menciona qué ordenamiento y qué artículo, ¿no? Con todo gusto le damos lectura en la secretaria de la mesa directiva. Adelante la secretaria. Artículo 28, párrafo cuarto. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución respectivamente, así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. El Estado, al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Y por último tiene la palabra la diputada Susana Prieto. ¿Con qué objeto, diputada? El pelón le va a dar un desmayo ahí parado, ¿no? Sonido a la curul de la diputada Susana. Presidenta, con el respeto, para ver si me recibe una pregunta el orador. Diputado Moreira, ¿acepta una pregunta de la diputada Susana Prieto? Prefiero ya terminar. Perfecto. Sí, lo que le decía, ahí se va a caer el diputado Moreira. Y esto de pelón no me lo tomen a mal, que son peloncitos, no, porque luego se me ofenden como la esposa de Will Smith, ¿no? Estamos, solamente va contra este sujeto corrupto. Económica y ambiental al sistema eléctrico. Acuerdos que garanticen la soberanía, pero también la inversión privada. Según dice la mujer. Votaremos por Yo prefiero México. tener pelo, pero Hoy votaremos en contra. ¡Viva México! ¡Viva Carranza! ¡Viva México! Y viva Odebrecht, te faltó, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, diputado Moreira. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Otro partido. Diputada Cisneros, ¿con qué objeto? Izquierda nacionalista.
Adelante, el verde, que diputada es de Ivonne derecha, Cisneros, en un momento se alió, tiene sonido en su curul. se alió Gracias. De orden, Presidenta. a Morena, Muchas Adelante, gracias. diputada. No está previsto, Presidenta, que cuando se solicita una moción de ilustración se pare el reloj para que conteste el orador. En ese sentido, me uno a lo que había señalado nuestro compañero y le pido de favor que en próximas situaciones de esta naturaleza no se mezcle la moción de ilustración, que en este caso fue para que quedara claro que sí estamos considerando en el dictamen a la reforma a la electricidad como un derecho, que no se mezcle con lo que es una moción para preguntarle al orador y por lo tanto no tiene por qué contestar fuera de su tiempo lo que se está ilustrando al Pleno, Presidenta, por favor. Muchas gracias, diputada Ivonne Cisneros. Comentarle que el orador hizo referencia dentro del tiempo que tenía él en su intervención. Diputado Elías Lisha, ¿con qué objeto? De orden, Presidenta. Adelante. Presidenta, de manera muy respetuosa, me permito a través de esta moción de orden hacer una solicitud a la mesa directiva. En sesiones anteriores, Moreno, al menos bajo la presidencia del diputado Sergio Gutiérrez Luna, se empezó a manejar ya una constante, privado, la forma que entendíamos de precedente, de que las mociones de ilustración solo procederían al final de una participación. Vean, y únicamente el orador sería interrumpido para la moción de cuestionamiento. No se lo digo para que resuelva en este instante, sino para que sería deseable que la mesa directiva platique mucho sobre esta situación, tomen un criterio para el resto de la sesión que se antoja larga, toda vez que además las mociones de ilustración están a consideración de la presidencia. Entonces solicitaría que se utilice esa facultad de la presidencia para que no sirva como táctica dilatoria de mantener a un orador en la tribuna de forma innecesaria, únicamente con el fin de interrumpir su discurso. Sí, como si... Muchas gracias, diputado Elías Lisha. Se platicará con los integrantes como si de la mesa directiva. Como si le tuviera mucho miedo al discurso de Moreira, ¿no? Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez. Adelante, diputado. Con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, a la hora y media termino. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, pregrabado, ¿no? Acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen sobre la más importante iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente de la República a esta soberanía. El propósito de este dictamen es desmantelar la iniciativa de Enrique Peña Nieto en 2013, por lo que se permitió la participación del capital privado en las áreas de generación y comercialización de la industria eléctrica que estaba reservado al Estado mexicano. El diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en su exposición exigió tarifas bajas de electricidad, energía limpia, respeto al medio ambiente. Creo que al diputado le hace falta leer el dictamen que estamos discutiendo. Estas exigencias están plasmadas en los artículos de este dictamen. Ejemplo, la transición energética ampliamente desarrollada en el artículo 27 y 28 constitucional. Los demás conceptos que señaló, uso, suministro, suficiencia, precios bajos, están contenidos en el artículo 4 y en el artículo 25 del dictamen. Diputados y diputadas del PRI, es lamentable que reduzcan a un tema de números, de votos y de porcentajes, un asunto de la mayor importancia de los mexicanos. Pero recuerden, como dijo Winston Churchill, cito, la política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez. Fin de la cita. Su falta de altura de miras los hará volver a morir en las elecciones de 2022, 2023 y 2024. Reconozcan que se han equivocado y que pagarán las consecuencias.
Bajo la errónea creencia de que los privados producen energías limpias y que la Comisión Federal de Electricidad produce energías sucias, privilegiaron quienes solo buscan la obtención de utilidades a costa de los consumidores en detrimento de la optimización en la prestación de un servicio público. Resalto un solo ejemplo: se atendió su solicitud de que el acceso a la energía eléctrica se considerara como un derecho humano. Por sí mismo, el que los grupos parlamentarios de la coalición Juntos Hacemos Historia aceptamos esta propuesta sería motivo suficiente para que votaran a favor, pero los partidos de oposición le dan la espalda al pueblo de México y se niegan a votar a favor de sus propias propuestas. La oposición habla de que a este gobierno no le preocupa el cuidado del medio ambiente. Nada más falso. En esta administración presidencial se han aplicado las disposiciones del Acuerdo de París, cuyo propósito es mitigar los efectos de la contaminación al medio ambiente para que la calidad de vida de la humanidad sea mucho mejor y revertir las causas del efecto invernadero. Afirman que la política gubernamental es nociva al medio ambiente. Nada más falso. Desde el gobierno federal se ha instrumentado una política pública para reforestar al territorio nacional y que esto contribuya a mejorar nuestra calidad de vida. El programa Sembrando Vida. Por su importancia, no se otorgarán concesiones sobre litio y demás minerales estratégicos necesarios. La exploración y extracción y explotación de los minerales serán siempre para el país, priorizando el beneficio para toda la población. De los compañeros y compañeras del Partido Acción Nacional no nos extraña nada ni nos sorprende su actitud. A final de cuentas, surgen como un partido político en oposición a la política nacionalista en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. No nos olvidemos que se opusieron a la expropiación petrolera y que se han opuesto siempre a la rectoría económica del Estado y a la participación del Estado en la economía a través de las empresas públicas. Pero el PRI sí. El pueblo de México tiene hoy claro quiénes son los que traicionan y ponen como pretexto el combate a la contaminación, como pretexto para esconder el que realmente sirven a los intereses de empresas privadas internacionales y que solo vienen a México a saquear nuestros recursos y enriquecerse. Los Illuminati. Hoy todas y todos tenemos la oportunidad histórica de cara a la nación de demostrar públicamente con nuestro voto si estamos a favor de México, fortaleciendo la capacidad de nuestro Estado, o votar en contra, siendo serviles a los intereses de las empresas extranjeras. Por las consideraciones expuestas, nuestro voto será a favor del presente dictamen. ¡Viva México! ¡Viva! Muy claro. Muchas gracias, diputado Pedro Vázquez. Tiene la palabra hasta por 5 minutos para hablar en contra la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo, del grupo parlamentario del PRD. ¿Por qué llevaron a Edna Díaz a discutir esto? No puedo creer la falta de pericia del PRD, ¿no? Llevaron a la vendepatrias mayor a hablar en contra, ¿no? Después de que se reunió con el cabildero italiano ahí, Paolo Salerno. Y bueno, solamente en un mundo surreal se puede ver este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Ante la falta de argumentos, la descalificación y la violencia. Con el permiso del pueblo de México. Por a eso le pesar grita, ¿no? del discurso de odio y la campaña orquestada desde el poder, a pesar de las amenazas, incluso de muerte, aquí estoy de frente a la nación. Vendepatrias. Pobrecita, bueno, con las convicciones más firmes que nunca. No me van a callar, no nos van a callar. Hoy es un día histórico donde no vamos a dejar pasar iban a chiflar y gritar, una iniciativa. No debería estar en la tribuna esta mujer. Pido de nueva cuenta respeto a la oradora, por favor. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Hoy no vamos a dejar pasar una iniciativa impulsada por un destructor de la democracia, por un criminal electoral, por un enemigo de la izquierda, señalado incluso por la DEA. Pero tú no eres de izquierda. Por un, ese sí, traidor a la patria. La ley Bartlett no va a pasar.
traidor a la democracia y el que está impulsando la revocación de mandato es el presidente. Como ninguna mujer pide, ser víctima de injurias. Pero me voy a defender hasta las últimas consecuencias. Porque defendernos es defender a las miles de mujeres mexicanas que no tienen la oportunidad de hablar o que han muerto en el intento. Nosotras no recibimos instrucciones de nadie. Del cabilero no italiano. tenemos motivos para escondernos, por eso estamos aquí. Hablamos con la verdad, no con mentiras o con otros datos. En este Parlamento ha existido una lucha extraordinaria de muchas mujeres para construir la legislatura de la paridad. Por eso después de las que hizo. Indigno que la máxima tribuna de este país... Permítame, diputada. Pido a los diputados y diputadas que no griten. Una servidora está escuchando que se está faltando respeto a la oradora y en este momento voy a proceder a hacer la invitación a las diputadas y diputados. Pero con gritos no podemos actuar, por favor. Es que ofende su presencia. Diputadas y diputados, les pido respeto a la oradora de nueva cuenta. Es ofensiva, por favor, pero eso le adelante, dicen. diputada, si son tan amables de ajustar el tiempo de la oradora, por favor. 5 segundos, por favor. Continúa, diputada, por favor. Se construyó la legislatura de la paridad, por eso es lamentable que la máxima tribuna del país sea utilizada para la especulación y la mentira, para violentar sistémica y sistemáticamente a las mujeres, a mí, a mis compañeras, a Gabriela Sodi, a Olga Espinosa, a Mariana y a tantas otras. Señoras y señores, yo soy una mujer de hechos, no de bichos. Tengo una carrera conocida, aunque ustedes no la conozcan. Sí, de deportista. Una carrera transparente que me enorgullece decir, le ha dado triunfos y satisfacciones a México. No le importa sus medallitas. México que tanto amo. No le importa que brinque 50 a este México 50 que he pies de altura o que nades y que gane su medallita. Lo he defendido toda mi vida. Y dejando de lado sus calumnias, a mí no me verán ni me van a comprobar recibiendo sobres amarillos. Pues ya te comprobaron, payasa. Ni casas en Italia, ni en España, mucho menos casas en Houston. Claro que sí, pues te lo tienes en el banco. En torno a la discusión de esta reforma eléctrica, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, usted puso en riesgo mi vida. ¿Quién te va a querer hacer algo? Con su discurso de odio y de polarización, exponiendo deliberadamente mi imagen para justificar su derrota. Vieja payasa. Puso en peligro mi vida, como lo pone constantemente a las mujeres de este país. Lamento que usted, señor presidente, utilice su investidura presidencial una vez más para violentar los derechos de las mujeres, porque le recuerdo que mientras cobardemente usted se amuralla atrás de un Palacio Nacional, en este país mueren 11 mujeres Pero tú no te mueres, aquí te dan dinero de Italia, cabilderos de extranjeros. Te tratan muy bien, vieja payasa. Por mensajes como los que yo he recibido, por violencia escrita, violencia verbal, violencia física. Permítame, diputada Edna Giselle, diputada Mariana Gómez. Qué feo estar aguantando esta porquería, ¿no? De gente aquí viendo cómo insultan a México. Nuevamente, presidenta, moción de orden. Adelante. Nuevamente, presidenta, la compañera del partido oficialista está provocando a las compañeras y compañeros que están en la tribuna. Basta de violencia, presidenta. No puede ser. Necesitamos que haya orden en este recinto y alto a las provocaciones. Muchas gracias, diputada Mariana del Campo. Se les pide una vez más a las diputadas y diputados que den oportunidad a las diputadas que se encuentran en este lado, a la oradora,
que siga con su intervención. Adelante, diputada, por favor. Más allá de esta y de las reformas que vengan, no se equivoquen, la verdadera transformación de México pasa, indudablemente pasa, por el respeto a todas las mujeres. Y el respeto a México, ¿dónde lo deja? Así que, presidente, señor presidente, lo reto desde aquí, desde esta tribuna, a que pruebe sus calumnias, a que pruebe sus dichos. Pues está en video, cucaracha. A que pruebe sus dichos. Está en video cómo utilizando mi imagen, porque dando si no lo hace, órdenes el cabildero de Italia de la empresa fraudulenta. Quedará con una maleta, mentiroso. en una curul donde no debe haber extranjeros, recibiendo dinero del extranjero, metiendo en una discusión política nacional a un extranjero cabildero de Italia. En un acto de congruencia hoy, las diputadas y los diputados Congruencia del debería PRD ser votaremos por un México más justo, más limpio, concluya, diputada, comprometido con la Agenda 2030. Hoy la Agenda votamos 2030 para de la defender ONU. nuestro derecho a no pensar igual que el presidente. A todas las mujeres de México nos han querido quitar todo. Nada te quitaron. Lo único que nos han quitado es el miedo. ¿Cuánto, presidente? Pues sí, con los millones que te dieron, ¿qué miedo vas a tener? Diputada Edna Giselle, recordarles a los oradores que al principio de esta discusión se dijo que se tenían 15 segundos para la primera llamada a que concluyan. La segunda llamada es de 40 a 45 segundos y en la tercera se les retira el sonido. Adelante, diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena, tiene hasta 5 minutos para hablar en pro del dictamen. Le descubrieron que era corrupta, le dieron al cabildero italiano en la curul y ahora dice que fue un ataque contra las mujeres su corrupción, ¿no? Igual que Rosario Robles, hoy presa, decían que era un ataque contra las mujeres, violencia de género. Pues deja de robar y deja de ser corrupta y nadie te dice nada, ¿no? Y sigue ganando tus medallitas ahí michoacanas, porque de Michoacán es la diputada esa vendepatrias, pero bueno, tenemos que soportar ver gente arrastrada, pusilánime y miserable, dándonos clases de ética y quién sabe qué más, ¿no? Adelante, diputada Lidia Pérez Bárcenas. Con su venia, presidenta. Antes de iniciar con mi intervención, quiero hacer uso de esta tribuna para mencionar respecto de las dos diputadas que han utilizado esta tribuna para venir y utilizar esta máxima casa de la ciudadanía, pues para poder, ¿verdad?, poder decir, pues que han sido violentadas, sí, cuando en realidad lo que está sucediendo, pues es que no quieren aceptar la responsabilidad de lo que abiertamente y públicamente se ha visto aquí. Claro. Entonces, que no vengan a culpar ni al presidente de la República, ni tampoco vengan a culpar al vicecoordinador por su responsabilidad. Asuman su responsabilidad y entreguen cuentas al pueblo de México por el voto que van a asumir el día de hoy en esta tribuna. Por eso no voy a perder el tiempo hablando de los temas de esas diputadas. Diputada Lidia Pérez Bárcenas, permítame, tienen que ajustar el tiempo. Son a 3 minutos. 3 segundos, perdón. 3 segundos menos, por favor. Estoy ajustando, ¿no? Bueno, ya me pasé la media hora, pero bueno. Ahorita vamos a finalizar. Ya nada más termina esto. Va para largo, ¿no? Bueno. Adelante, diputada Lidia. Mi discurso va a ir dirigido a toda la ciudadanía del pueblo de México. Les devuelvo la energía eléctrica, pero no se confundan. En el futuro algunos malos mexicanos identificados con las peores causas intentarán entregar el petróleo y la electricidad a los inversionistas extranjeros. Así lo anticipó Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960, presidente, por cierto, emanado de las filas del PRI, cuando este era revolucionario institucional y no como hoy, reaccionario inmoral. Hoy tenemos una nueva cita con la historia. Los artículos 25, 27 y 28, sujetos a debate, forman parte del capítulo económico de la Constitución. El artículo 4 es el recipiente de derechos humanos fundamentales.
En su contenido se expresa una visión de desarrollo, la naturaleza del Estado social al que aspiramos y el cambio democrático que hemos elegido para alcanzarlo. Morena es una mayoría parlamentaria con un proyecto nacional anclado en esas definiciones constitucionales. Busca modificar con este dictamen los elementos de la contrarreforma del 2013 en el sector energético, impuestos por una visión neoliberal y rapaz que se propuso sacar al Estado de las áreas estratégicas de la economía. Lo hace con la convicción de que este modelo fracasó porque generó bajo crecimiento, corrupción y pobreza. La contrarreforma energética del 2013 solo fue posible aprobarla gracias a los moches que recibieron los diputados de las bancadas que hoy están en contra de este dictamen. Ni más ni menos, el excandidato a la presidencia de la República postulado por el PAN, por el PRD y por MC en 2018, Ricardo Anaya, hoy es prófugo de la justicia y es acusado de haber recibido 6.8 millones de pesos por parte de la administración de Enrique Peña Nieto mientras ocupaba la presidencia de esta Cámara de Diputados para poder aprobar la reforma del 2013. Que no se les olvide. A 9 años de distancia de esta contrarreforma que se conoce como el Pacto contra México, del PAN, del PRI y del PRD, podemos señalar que este permitió una ventajosa participación del sector privado en áreas estratégicas de la economía, que el modelo elegido afectó sensiblemente la política energética del Estado y vulneró su rectoría. La iniciativa que hoy se discute fue enriquecida con las propuestas vertidas en el Parlamento abierto y contiene las propuestas que hicieron públicas las distintas fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados, antes llamados el Pacto contra México, ahora los identificamos como Vamos contra México. 12 de las proposiciones que hicieron al grupo parlamentario de Morena están incluidas en el dictamen. Mentira que no están incluidas y podemos desagregarlas una por una. El artículo 27, el artículo 28. Además, este dictamen presentada junto con otra iniciativa del PRI. Hoy ha decidido el PRI abandonar su origen nacionalista y traicionar a la patria, olvidándose del origen del nacionalismo revolucionario que enarboló el general Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos. Así, podemos ofrecer a la ciudadanía una reforma integral por el bien de México que le da un espacio al sector social, que reduce el precio de los recibos de luz y convierte a la electricidad en un derecho humano. Con la aprobación de esta reforma, toda persona podrá acceder al uso y suministro de energía eléctrica suficiente y asequible como condición previa para el goce de los derechos humanos. Quienes se oponen a esta reforma se oponen a un derecho humano fundamental, al pueblo de México. Aquí afuera de este recinto se encuentran reunidos quienes rinden testimonio de esto. Permítame, diputada Lilia Aguilar, ¿con qué objeto? Ver si la legisladora me acepta una pregunta. Adelante, diputada. Diputada Lidia acepta una pregunta de la diputada Lilia Aguilar. Adelante, diputada. Adelante, diputada Lilia. Para saber, diputada, qué opinión le merece que justo el líder de uno de los partidos que encabeza la oposición a esta reforma fue operador económico de los chuchos en el Pacto contra México como legislador del 2012 al 2015, donde se reveló que se repartieron 404 millones de pesos entre legisladores y líderes de partidos políticos. Muchas gracias, diputada. Adelante, diputada Lilia, para la respuesta. De la mesa directiva. Contesto la pregunta que me hace la diputada Lilia Aguilar, que además tengo el honor de conocerla porque en ese momento yo era asesora del grupo parlamentario y ella era diputada, y por supuesto que fui testigo que el PRD participó de esa negociación. Hoy vienen a decirnos que votaron en contra de esa reforma, pero fueron parte del Pacto contra México. Entonces, ¿con qué calidad moral hoy vienen a decirnos, verdad, que no estuvieron de acuerdo y que votaron en contra de esa reforma? Entonces, por supuesto, diputada,
que está claro que lo que ha hecho la oposición, incluida el PRD, pues ha sido solamente velar por los intereses de un partido político que, por cierto, en esa reforma constitucional eran más de 100 diputados. Hoy son 16 diputados. Entonces, veamos que la ciudadanía también, ¿verdad? A lo mejor ellos no lo tienen presente, pero la ciudadanía tiene memoria. Y la reforma en contra de México, del pacto en contra de México, pues fue lo que les costó. Hoy son 16 diputados y quieren venir a aprobar esta reforma y votar en contra, pues que la nación se los demande. Entonces... Muchas gracias, diputada Lidia. Concluyó con su respuesta. La diputada, permítame, la diputada Elizabeth Pérez, ¿con qué objeto? Sonido a la cruz de la diputada Elizabeth. Adelante. Para ver si la ex asesora del PRD, perdón, diputada federal, me permite hacerle una pregunta. Diputada Elizabeth, pido respeto hacia la diputada que se encuentra en este momento en la tribuna, por favor. Diputada Lidia, ¿acepta la pregunta? No quiero contestarle la pregunta, pero solamente quiero aclarar. Era asesora, nunca fui afiliada del PRD, hoy en extinción. Gracias, diputada Lidia. La diputada, permítame, la diputada Olga Luz Espinosa, ¿con qué objeto? Gracias, presidenta. Si podría preguntarle a la diputada que está en el uso de la voz, si me puede conceder una pregunta. Permítame, diputada Olga. Diputada Lidia, ¿acepta una pregunta a la diputada Olga Luz? Agradezco su atención, diputada, pero no acepto la pregunta. Muchas gracias, diputada. Adelante, por favor. Sin lugar a dudas, esta reforma habla de un nuevo paradigma social a favor de la gente, que solo podría ser posible con una generosa visión de futuro. Que queda claro, la batalla no es contra las y los diputados del PRI, del PAN, de MC y del PRD. Esta lucha es contra aquellos que saquean a nuestra nación, los dueños de los medios de comunicación. Permítame, diputada Margarita, ¿con qué objeto? Quisiera hacerle una pregunta a la oradora. ¿Me la acepta? Diputada Margarita, ya se concluyó el tiempo de la intervención de la diputada Lidia. Como ya había mencionado al inicio de esta intervención, en la primera ocasión tiene 15 segundos. Entonces, diputada, si nos ayudas a terminar, por favor, con tu intervención. Gracias, presidenta. Esta lucha es contra aquellos que saquean a nuestra nación, los dueños de los medios de comunicación, de las empresas de autoabasto, los que manejan el outsourcing en este país. Esta lucha es del pueblo contra los poderes fácticos. Por todo lo anterior, Morena votará a favor de esta reforma porque mi compromiso está a apoyar las iniciativas para recuperar y mantener la soberanía eléctrica. Diputada Lidia, por favor. Termino, diputada, presidenta. Votaré a favor, orgullosamente, por un mejor futuro. Votaré a favor de esta gran reforma, que es votar a favor de los intereses del pueblo y para el pueblo. Concluya, diputada. Concluyó su tiempo, diputada Lidia, por favor. A las y los diputados traidores. Diputada Lidia concluyó con su tiempo, por favor. Déjame terminar, presidenta. A las y los diputados traidores, que la nación se los demande. Ni perdón ni olvido para quienes traicionen a la patria. Es cuanto, presidente. Hola amigos, vamos a terminar aquí porque esto va para largo. Bueno, y parece ser que pues que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y pues, no sé, es todo un volado. No sé cuántos convencieron. Les las recuerdo que al inicio al PRI, de la discusión de lo general, ¿no? Se les comentó que el primer llamado será a los 15 segundos. Sí, ya sabemos. El segundo llamado de 40 a los 45 segundos. Espero que les haya gustado esta transmisión. Y bueno, esperemos que se apruebe esto. Si no se aprueba, pues ya veremos qué sigue. Pero si no se aprueba, el PRI va a ser ya realmente un muerto político junto con el PAN. Ya son muertos políticos, pero esto va a acrecentar el odio reconcentrado del sector nacionalista en contra de estos vendepatrias.
Muchísimas gracias por acompañarme y que pasen una excelente tarde.